Bienvenido al tercer video del curso Justicia Cívica, que corresponde a la unidad 3. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En este módulo vamos a hablar de los actores que participan en la justicia, así como de las atribuciones que tienen, hablando específicamente de este modelo de justicia cívica. Como nos pudimos dar cuenta al hablar de la estructura del modelo de justicia cívica, de las características, de los principios que lo rigen, podemos darnos cuenta que no es algo que se vaya a manejar a través de una sola persona. Van a ser varios actores los que van a intervenir dentro de esta visión sistémica que tiene este modelo homologado de justicia cívica. El primero, que obviamente es uno de los actores principales, es nuestro juez cívico. Porque obviamente en principio de cuentas tenemos que señalar al juez cívico, porque va a ser la autoridad administrativa encargada de conocer y resolver sobre la imposición de sanciones que deriven obviamente de las conductas que constituyen faltas administrativas. Vamos a hacer hincapié en que es una autoridad administrativa, pues no proviene del Poder Judicial, sino que es una autoridad salida del orden municipal y obviamente distinta a los jueces municipales o de paz que sí provienen del Poder Judicial. ¿Qué es lo que van a hacer los jueces cívicos? Bueno, los jueces cívicos de entrada van a conocer, calificar, sancionar las infracciones establecidas en el reglamento o en el bando de policía y buen gobierno. Van a expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes integrados con motivo de los procedimientos que el juez tenga conocimiento. Van a ejercer como facilitador en los mecanismos alternativos de solución de controversias de acuerdo a lo que establezca el reglamento, y esto va a obedecer al hecho de que no en todos los municipios se van a poder hacer un centro de mediación municipal. Entonces, cuando no se pueda tener un centro de mediación municipal en el municipio, es el juez cívico quien va a adquirir esta función como facilitador. Van a intervenir como facilitadores para resolver conflictos comunitarios. Van a también expedir constancias a solicitud de particulares, dependiendo de las constancias específicas que se tengan que expedir. Van a solicitar por escrito a las autoridades competentes retiro de objetos que estorben vía pública, limpieza de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública. Van a ratificar acuerdos de mediación y conciliación. También van a proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares a través de los medios alternativos de solución como la mediación y la conciliación. Y van a vigilar el cumplimiento de los acuerdos entre particulares que deriven de medios alternativos de solución de conflictos. Y en caso de incumplimiento van a imponer una sanción administrativa, es decir, doña Juana y doña María, que eran nuestras participantes o protagonistas del ejemplo que les puse en el módulo número 2, llegan a un acuerdo. Si ellas incumplen con este acuerdo, bueno, pues nuestro juez cívico va a ser quien determine las sanciones administrativas en términos del reglamento, o en su defecto va a dar vista a la autoridad competente según corresponda. También el juez cívico va a coadyuvar en el ámbito de su competencia, obviamente, con el Ministerio Público y autoridades judiciales correspondientes cuando el ejercicio de sus funciones lo requieran. Cuando esa persona detenida por faltas administrativas, al hacer una búsqueda, se determine que tiene algún tipo de mandamiento judicial pendiente, por poner un ejemplo, entonces el juez cívico es quien va a entrar en contacto con el Ministerio Público para darte conocimiento y ya obedecer las indicaciones que le marque el Ministerio Público respecto a esta persona que tiene un mandamiento pendiente, un mandamiento judicial pendiente, pero que cometió una falta administrativa. También nuestro juez cívico va a garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos humanos de los infractores. Va a administrar e impartir la justicia cívica en el ámbito de su competencia,
va a declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los probables infractores, remitiendo en su caso a los infractores mayores de 12 años y menores de 18 años a la comisión, dependencia, institución, órgano o cualquier otra que para tal efecto se establezca, porque obviamente también tenemos infractores menores de edad. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el juez cívico es quien nos va a conducir a la instancia correspondiente, porque a final de cuentas van a ser también infractores y van a tener algún tipo de sanción que se derive de esa audiencia pública donde se va a establecer la comisión de su falta administrativa o la no comisión de su falta administrativa. Va a ser quien va a dirigir administrativamente las funciones o las labores de ese juzgado cívico, va a solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de que se requiera para el correcto funcionamiento de ese juzgado cívico, va a enterar de los ingresos generados por la imposición de multas a la tesorería municipal. Nuestro juez cívico también va a vigilar la integración y actualización del registro de infractores y medios alternativos de solución de conflictos y verificar la integridad, continuidad e idoneidad de la información contenida en el mismo. Va a remitir al Ministerio Público a las personas que sean presentadas como probables infractores cuando se percate que la conducta que originó la detención es constitutiva de un probable delito, ¿no? Va a dar vista de manera directa y mediante oficio a las autoridades competentes cuando, derivado de la detención, traslado o custodia de los probables infractores, estos reciban un maltrato, un abuso físico o verbal, cuando sean incomunicados, cuando haya coacción moral o exacción moral en agravio de las personas que comparezcan en ese juzgado cívico. Es decir, se va a encargar de preservar y proteger esos derechos humanos de los probables infractores. Va a informar, según como le indique el presidente municipal, sobre los asuntos tratados y las resoluciones a las que se hayan llegado en ese juzgado cívico. Va a supervisar y vigilar el funcionamiento de ese juzgado, a fin de que cada uno de los integrantes de ese juzgado o el personal de ese juzgado cumpla realmente con las funciones que les son establecidas y en determinado momento también se apeguen a las disposiciones legales que se hayan establecido. Va a expedir citatorios para audiencias de resolución de faltas administrativas, o cuando ya estamos hablando de la cuestión de la solución alternativa de conflictos. Ahí es donde él va a mandar citatorios, va a garantizar el conocimiento y respeto a los derechos humanos. Nuevamente vuelvo a hacer hincapié en esto. Va a ordenar los dictámenes psicosociales de los probables infractores para identificar factores de riesgo y, en caso, poder determinar las medidas para la convivencia cotidiana. Y bueno, los jueces cívicos van a ser nombrados por el presidente municipal, van a ser ratificados por los miembros del cabildo. ¿Qué es lo que necesita una persona para ser juez cívico? De entrada, ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Acreditar vivir en el municipio por un periodo no menor a 3 años, que no ejerza otro cargo público, que tenga un título de licenciado en Derecho, consultor jurídico, que cuente con una cédula profesional. Eso es una parte muy importante, porque ya le vamos dando entonces formalidad a esta figura del juez cívico. Ya no es solamente alguien que estableció el municipio o el cabildo, sino que lo establece o lo nombra el presidente municipal ratificado por el cabildo, pero esta persona tiene que tener ese soporte académico para poder ser juez cívico. No estar sujeto a proceso penal alguno, no estar suspendido, no estar inhabilitado, y que obviamente tenga más de 18 años cumplidos. Va a ser los requisitos para poder ser juez cívico. Ahora bien, ¿a qué tiene derecho un juez cívico en el municipio o los demás operadores de este modelo homologado de justicia cívica? Bueno, de entrada, recibir un trato digno por parte de las autoridades, a que reciban capacitación continua sobre lo que es la justicia cívica,
en los casos donde todavía tenemos municipios con jueces calificadores, donde todavía no se establece el juzgado cívico como tal, estos jueces calificadores, si cuentan con el perfil que ya mencionamos anteriormente para ser jueces cívicos, deberán recibir la capacitación adecuada en materia de justicia cívica. Los elementos de la policía municipal deben de recibir esta capacitación, los miembros del cabildo también hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque deben de estar empapados de toda esta información respecto a lo que es el modelo homologado de justicia cívica. Entonces sí es importante la parte de la capacitación. ¿Por qué? Porque esto nos quita de lado la parte de la costumbre o la cuestión de la costumbre de las faltas administrativas por costumbre y nos ubica en el posicionamiento de poder estudiar realmente lo que es el bando de policía y buen gobierno y ver las faltas administrativas que existen y así poder tener un panorama de cómo tienen que ser sancionadas. Muy bien, tienen que tener estos jueces cívicos o sus colaboradores o operadores de este modelo homologado de justicia cívica en el municipio una jornada máxima de 8 horas diarias, un día de descanso, van a tener vacaciones, tienen que tener un espacio laboral digno y hablando de esta cuestión de 8 horas diarias no quiere decir que son las 8 de la noche y entonces si traen a una persona a medianoche que cometió una falta administrativa, pues no hay juez cívico que se espera hasta mañana. No, aquí hablamos de cuestión de turnos, tiene que haber 3 turnos para que se puedan ir como manejando 3 o 4 turnos dependiendo de las necesidades del municipio para que se puedan dar la atención a estos infractores que llegan a este juzgado cívico. Muy bien. Todo procedimiento que se sigue ante un juez cívico municipal va a estar, ya lo decíamos en la sesión pasada, basado o fundamentado en los principios de oralidad, publicidad, concentración, contradicción, inmediación, continuidad y economía procesal en una sola audiencia, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo primero es que se va a iniciar con la presentación del probable infractor o con la queja del que establezcan los particulares y que se va a poner de conocimiento ante el juez cívico, quien le va a dar el tratamiento correspondiente. Bueno, y de ahí las audiencias pueden ser registradas por cualquier medio tecnológico, se puede grabar o a través de fotografías, sonidos, dependiendo de la situación de cada uno de los juzgados cívicos. Cuando este infractor no habla español o se trata de un sordomudo o no cuente con un traductor o intérprete, se le tiene que proporcionar uno, ¿no? Si no existe, si no hay la presencia, bueno, pues entonces no se puede dar inicio a este procedimiento administrativo. Cuando el infractor, si ustedes se dan cuenta, ya pasamos del juez cívico, estamos hablando ahora del infractor, sea adolescente, vamos a ajustarnos a lo siguiente. El juez va a citar a quien tenga la custodia o la tutela legal o de hecho de este menor y en su presencia se va a desarrollar esta audiencia. En tanto acude quien custodia o tutela al adolescente, ese deberá de permanecer en la oficina del juzgado, ¿no? No va a ser, obviamente, sabemos perfectamente que no va a ser, no le van a aplicar los candados de manos, ni va a ser encerrado, no, va a estar en la oficina. Si no asiste el responsable de este adolescente en un plazo de 2 horas, vamos a prorrogar otras 2 horas más hasta que lleguemos al plazo máximo de 4 horas, ¿no? Y si cuando termine esa prórroga no asiste el responsable, entonces el juez le va a nombrar un representante de la administración pública del municipio, es decir, alguien de la administración del municipio se va a encargar de ser responsable de ese adolescente para que lo asista, lo defienda, y ya sea que pueda ser un defensor público quien va a estar a cargo de ese menor durante la audiencia, ¿no? Si el menor o el adolescente, más bien, resulta responsable de esa comisión de la falta administrativa,
el juez lo va a amonestar y le va a explicar cuáles son las consecuencias jurídicas, cuáles son las consecuencias sociales del hecho o de la conducta que tuvo. Cuando se determine esta responsabilidad, en ningún caso se le impondrá la infracción de arresto. Ahí sí no, solamente en determinado momento, si está el tutor, a lo mejor una multa, ¿no? Pero no arresto, ¿sí? Y obviamente si este menor se encuentra en una condición de riesgo y el juez determina que está en una condición de riesgo, ¿qué es lo que hace este juez? Bueno, pues lo envía a las autoridades competentes a efecto de que reciba esa atención. Las personas menores de 12 años que hayan cometido alguna infracción, solo van a ser sujetas a rehabilitación, asistencia social, la parte de la amonestación, nada más, ¿no? Porque lo que nosotros tratamos aquí es no de transgredir los derechos de ese adolescente, sino procurar que él evite esas conductas que pueden dañar la sana convivencia. ¿Okay? En el caso de un infractor adulto que deba cumplir la sanción mediante un arresto y no se haya hecho la revisión previamente, el juez va a dar intervención al área correspondiente para que determinen primero su estado físico y mental antes de que ingrese al área de seguridad. Al resolver la imposición de una sanción, el juez va a percibir al infractor para que por favor no reincida en esa conducta, haciéndole saber también las consecuencias sociales, las consecuencias jurídicas de su conducta, y de ahí toda la resolución que emita un juez va a constar por escrito y obviamente va a estar fundada y motivada en nuestro bando de policía y buen gobierno, y esta va a contener por lo menos con los siguientes requisitos. Lo primero, el juzgado que emite la resolución, lugar y fecha de la expedición, una descripción de los supuestos hechos constitutivos de la infracción, a identificar la infracción también, y el fundamento. Eso es importante. Yo les mencionaba en el módulo anterior que hay compañeros policías municipales que de repente dicen, ese es por escandalizar en vía pública. Esa es una falta administrativa. Perfecto, es una falta administrativa. ¿Dónde lo ubica usted en el bando de policía? ¿Es una falta administrativa? Sí, pero ¿dónde lo ubicas en el bando de policía? No lo tienen fundamentado, porque yo les decía, hay compañeros y jueces mismos, calificadores actualmente, jueces cívicos posteriormente, que ni siquiera han leído su bando de policía. Entonces es importante, aquí vemos que es importante fundamentar esta falta administrativa, ¿no? Va a tener este documento, tiene que tener la firma del juez cívico, y va también a indicar algo bien importante por esta cuestión del respeto a los derechos humanos, la descripción, la descripción de la defensa que tiene este infractor, ¿no? O sea, que tiene para aportar en determinado, si es así el caso, que tiene para aportar en su defensa respecto a la falta administrativa que se le está señalando como probable infractor, ¿no? Todas las notificaciones tienen que ser personalmente, pero también cuando no se encuentre la persona en su domicilio, se le deja un citatorio para que esté en la audiencia, y donde se le indica ahí el horario, la fecha de la audiencia. Este citatorio se va a entregar a cualquier persona que esté en el domicilio, y si no hay nadie, se fija la puerta, se pega a la puerta, el notificador va a sentar que no hubo nadie y que por eso lo dejó pegado en la puerta, ¿no? Entonces, en el caso cuando hay citaciones por algún conflicto o alguna situación que se está pidiendo la intervención del juez cívico. Ahora bien, ¿cómo se determinan las faltas administrativas o la sanción de las faltas administrativas? Va a tener que tomar el juez, nuestro juez cívico, determinadas circunstancias. Primero, qué tan grave es la infracción, si se causa algún daño, algún
servicio, edificio público, si hubo oposición o amenazas por parte de la persona, del probable infractor al momento de la detención, si se puso en peligro la integridad de alguna persona o los bienes de terceros, la gravedad y consecuencias de esa alteración del orden en la vía pública, características personales, sociales, culturales y económicas del infractor, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la ejecución de la falta. Les pongo un ejemplo que es muy común y que nos lleva a poder reflexionar en todo esto. Una persona, en un municipio tenemos nosotros la falta administrativa de orinar en vía pública, ¿no? Eso es una falta administrativa. Los elementos policía municipal van realizando sus recorridos de vigilancia y de repente ven a una persona orinando en vía pública. ¿Qué hacen? Le comentan que eso es una falta administrativa y que por tal motivo lo van a poner a disposición del juez cívico para que determine la conducta que está llevando a cabo. Esta persona les dice, ¿saben qué? Es que yo soy diabético y por esta circunstancia yo no puedo tener un control de esfínteres y tengo que orinar en la vía pública, ¿no? Porque ya no alcancé a llegar a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues entonces lo ponemos a disposición, o bueno, el policía municipal lo pone a disposición, el juez cívico lo envía con el médico le hace un examen, ahí se determina que la persona es diabética, quizá le hace hasta una prueba con el glucómetro, y el juez cívico en la cuestión de la audiencia se empiezan a desahogar las pruebas que se tienen tanto de la parte que realizó la detención como del infractor, y entonces el juez cívico determina que sí, que esta persona es diabética y que por su estado de salud cometió esa falta administrativa. Entonces, a la hora de ejecutar la sanción, el juez cívico va a poner en una balanza todos esos elementos, la situación de salud, a lo mejor la edad de la persona, la condición de la persona, que a lo mejor el señor les dijo, no estoy cometiendo una falta administrativa porque es una cuestión de salud, por eso es que estoy orinando en vía pública, ¿no? Entonces a lo mejor no puso resistencia a la detención. Entonces todo eso lo va a tomar en cuenta el juez para poder determinar a lo mejor que la sanción nada más va a ser una amonestación, o que quizá algún servicio comunitario, o quizá simplemente le va a decir, ¿sabe qué? Necesita usted traer una constancia que avale el hecho de que usted es diabético, evite en la medida de lo posible orinar en la vía pública para que no pueda usted ser reincidente, pero que si llega a suceder otra situación similar, tenga usted con qué amparar su condición de salud, ¿no? Entonces es importante, por eso son importantes cada uno de estos puntos para poder determinar las sanciones, porque obviamente puede ser la misma falta administrativa, pero las sanciones van a ser diferentes según estas características que les acabo de citar, ¿no? Y obviamente esto va a ser una perspectiva que tiene que ser lo más objetiva posible del juez en base a las pruebas y en base a las circunstancias de cada caso. Obviamente buscando siempre que exista una proporción, un equilibrio entre la naturaleza de la falta y los demás elementos de juicio que permitan a este juez cívico preservar el orden, la paz y la tranquilidad social, ¿no? ¿Qué pasa cuando una infracción se ejecuta con la participación de dos o más personas? Bueno, pues a cada una se le va a aplicar esa sanción correspondiente, no se va a dividir, ¿no? Cuando la persona si hay una persona que es molestada por esta falta administrativa u ofendida es menor de edad, una persona de la tercera edad, alguna persona con discapacidad o alguna persona en situación de calle, el infractor se le va a aumentar la sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo constitucional establecido para el caso de la multa. Pero sí, ¿para qué? Para que tengamos esta cuestión de la protección de los grupos vulnerables, ¿no? Cuando en una sola conducta se cometen varias infracciones, el juez cívico va a poner la sanción máxima a aplicar.
pudiendo aumentarse hasta en una mitad más sin que pueda exceder 36 horas, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de una falta administrativa? Son responsables de una falta administrativa las personas físicas, quienes toman parte dentro de esta falta administrativa, quienes inducen a que se cometa una falta administrativa, quienes tengan a su cuidado o responsabilidad a un menor de edad que cometa esa falta administrativa, que esta responsabilidad va a estar determinada según el reglamento municipal y va a ser autónoma de las consecuencias jurídicas que las conductas pudieran generar en otro ámbito, ¿no? O sea, independiente, ¿no? Ok. Cuando estas conductas sean cometidas en cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia laboral o económica, el juez cívico va a poner la sanción y girará el citatorio a quien hubiese emitido esa indicación o esa orden, ¿no? Tratándose de personas morales, se va a requerir la presencia del representante legal. Es decir, si el dueño de la tienda le dijo a su empleado que, no sé, dejara la bolsa de basura en la calle, a quien obviamente iba pasando una patrulla de la policía municipal, detienen al empleado y el empleado dice, bueno, es que yo recibí la orden por parte de mi patrón de que yo dejara la bolsa ahí. Entonces, si yo no hacía eso, él me podía despedir. Perfecto, entonces, ¿vamos a llamar a quién? Bueno, pues al dueño del negocio para que sea él quien responda. Si hablamos de una persona moral, no física, entonces es el representante legal quien va a acudir y quien va a estar dentro de esta audiencia pública, ¿no? Ok, es importante considerar que el juez cívico para cualquier sanción o para cualquier falta administrativa va a considerar el agravante, el estado de ebriedad del infractor o intoxicación por consumo de algún estupefaciente, psicotrópico o sustancia tóxica, ¿no? Al momento de la comisión de la infracción. Eso va a ser como va a ser el agravante para determinar la sanción. Una persona que sea reincidente también va a tener una sanción distinta a la persona que comete por primera vez una falta administrativa. ¿Y qué es la reincidencia? Bueno, se entiende por reincidencia a la comisión de infracciones o de faltas administrativas contenidas en el bando de policía o en gobierno 2 o más veces, ¿no? Dentro de un periodo de 6 meses. Yo les decía o les mencionaba en módulos anteriores, esa persona que es detenida cada 8 días en estado de ebriedad y que ya lo conocen los elementos policiales, cómo es y todo, es una persona reincidente. Y también la sanción que va a recibir va a ser diferente, ¿no? Si es la primera vez o si es reincidente. Cuando las personas tengan algún tipo de enfermedad mental o menores de 12 años, no van a ser responsables de las faltas que cometan, pero se va a amonestar a quienes estén legalmente o que tengan legalmente el cuidado de estas personas, para que obviamente adopten medidas que evite estas faltas administrativas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones aplicables a estas faltas administrativas? Bueno, la amonestación, la multa y el arresto, que ya habíamos hablado. Amonestación, el juez le dice que por favor no vuelva a cometer esta falta administrativa. La multa, tiene que pagar una multa en la tesorería del municipio, que tiene que estar establecida, que tiene que estar visible para que se sepa cuánto asciende la multa, y que obviamente tiene que haber un comprobante de tesorería del pago de esa multa. Un arresto que no es mayor a 36 horas, que eso ya lo habíamos platicado. Trabajo a favor de la comunidad. El modelo de justicia cívica promueve mucho este trabajo a favor de la comunidad, que la comunidad te vea realmente resarciendo el daño que acabas de hacer al cometer la falta administrativa, y que sea un resarcimiento hacia la comunidad, ¿no? Entonces, no es permisible el hecho de que, bueno, vamos a ponerle trabajo a favor de la comunidad. Pues que barra aquí el municipio.
sí es un beneficio, pero al final de cuentas tiene que haber un beneficio hacia la comunidad. Entonces, a lo mejor algún camellón hay que limpiar, alguna plaza pública. ¿Por qué? Porque la gente ahí lo está observando y eso hace que las demás personas no quieran cometer las faltas administrativas para evitar ese tipo de sanciones y de exposición ante los demás, ¿no? Estas acciones son acciones dirigidas a infractores, sobre todo con perfiles de riesgo, porque esto ayuda a contribuir a solucionar las causas subyacentes que originan estas faltas administrativas, ¿no? También tenemos nosotros que este juez, dependiendo de la gravedad de la infracción, va a conmutar por una amonestación cuando en el registro no existan antecedentes de este infractor. También dependiendo de la situación, va a autorizar el pago de la multa en un número de exhibiciones, o reducirla, ¿no? Si es una persona que no tiene el recurso para pagar la multa completa, va a reducirla, que no pase de 100 días el término para pagar esa multa en determinado momento cuando ponga un plazo, y si no lo cumple, bueno, pues se va a ejecutar un arresto, ¿no? Todo esto viene contenido dentro de ese modelo de justicia cívica, ¿no? Ahora bien, también este juez cívico va a canalizar hacia las instancias que proporcionan medios alternativos de solución de controversias. Yo les decía, en este modelo es importante que exista un centro de mediación municipal, pero en caso de que no lo hubiere, tiene que tomar medidas para poder canalizarlo a instancias dentro del mismo municipio que puedan ayudar a solventar o a solucionar estos conflictos, ¿no? Que van desde que él mismo se haga cargo de esa mediación o que lo canalice a lo mejor al DIF, alguna área o algún departamento de colonias donde se puedan ir solucionando estos conflictos. Y bueno, cuando ya se soluciona ese conflicto, regresan con el juez cívico y el juez cívico se encarga de darle seguimiento y de decir, ok, perfecto, están las dos partes de acuerdo, se va a cumplir este acuerdo al que han llegado, y en caso de no cumplirse vamos a tener esta sanción por faltas administrativas, ¿no? La certificación médica que tiene que llevar un infractor es bien importante. El médico siempre tiene que estar para poder hacer esta certificación médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que una persona que es canalizada al juzgado cívico por una falta administrativa puede traer problemas subyacentes de salud o se puede complicar su salud por alguna situación, por el mismo estrés, por algún tipo de intoxicación. Entonces nosotros tenemos que procurar que esa persona, que ese infractor, esté en óptimas condiciones, y por eso es importante que el médico siempre esté presente. ¿Qué es lo que necesita el médico? Un espacio privado para poder realizar esa certificación, ¿no? Tenemos casos que se comentan y que es muy común también, donde el médico lo ve a 3 metros y dice, hace su certificación. No, es importante que el médico también empiece a hacer realmente esas auscultaciones que lo van a llevar a determinar el estado del infractor, ¿no? Porque hay cosas que no se ven a simple vista. Entonces, él como médico está calificado para poder realizar estas inspecciones. Bueno, ya vimos la figura del juez, ya vimos la figura del infractor, ya vimos la figura del médico. Vamos a hablar también ahora de alguien bien importante, que es el policía de proximidad. El policía de proximidad es aquel que va a estar en calle, que va a estar realizando sus rondines, sea un policía municipal, sea un policía estatal, que en determinado momento también hacen detenciones por faltas administrativas y las canalizan al municipio. Entonces sí es importante que este policía esté capacitado en lo que es el tema de justicia cívica, ¿no? Este policía
es parte importantísima dentro de este proceso. Y obviamente es quien va a realizar también algo bien importante, que es la actuación in situ. ¿A qué se refiere esto? A que el policía vea a alguien cometiendo una falta administrativa, este policía va a platicar con la persona, le va a comentar la situación, le va a comentar el por qué es importante no cometer faltas administrativas. En determinado momento lo va a combinar a no cometer esas faltas administrativas. Actualmente muchos policías realizan esta actuación policial in situ, sin embargo no está avalada por nada. Ahora que tenemos este modelo homologado de justicia cívica, ya tenemos ese aval para que el policía pueda realizar esa actuación policial in situ. En determinado momento, si ve que no hay una respuesta positiva por parte del infractor, ¿qué es lo que hace? Realiza la detención y lo presenta ante el juez cívico, quien se va a encargar de determinar la situación de este infractor en la comisión o no comisión de una falta administrativa. Otro personaje importante dentro de esta estructura son las organizaciones de la sociedad civil, que obviamente son los que van a estar siempre en acuerdo y en comunicación con este juzgado cívico para la canalización de infractores. Eso es importante, infractores con perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque son los que van a necesitar pláticas, rehabilitación, ¿sí? Es decir, son las organizaciones que van a estar alrededor de este juzgado cívico apoyando para que nuestros infractores que son de riesgo puedan recibir la atención, y con esto ya no hay esa comisión de faltas administrativas, ¿sí? El apoyo es importantísimo para esta impartición de justicia cívica. ¿Quiénes son importantes también dentro de este modelo? Los representantes de la comunidad. ¿Por qué? Porque su rol dentro de esta justicia cívica y dentro de la consecución de los objetivos de esta justicia cívica es que ellos son los encargados de orientar a los ciudadanos con las autoridades para dar la solución a los conflictos comunitarios y dar difusión sobre el funcionamiento e importancia de la justicia cívica. Es decir, el convive o el comité vecinal de algún lugar va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque es quien le va a decir a los vecinos: ¿saben qué? No es necesario que usted, doña Mari, se pelee con doña Juana. ¿Por qué no van ante el juez cívico y lo solventan y lo solucionan? Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, eso realmente sí sucede en los municipios, pero ¿a través de quién? A través, no sé, del síndico municipal, síndico procurador, del juez calificador, ¿no? O del encargado de colonias, agencias y colonias, no sé, o el DIF municipal. Pero ahora, con la aparición de este modelo de justicia cívica, es el juez cívico ante quien tienen que acudir estas personas que tienen un conflicto. Entonces, los representantes de la comunidad cobran aquí mucha importancia, porque son los que van a comunicar y van a informar de los beneficios que tiene este modelo homologado de justicia cívica, y que hace que se fusione o que haya esta participación de comunidad y gobierno, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Ahora bien, los centros de mediación municipal, yo les decía, no tienen que ser algo grande. Con que haya una sala, que tenga ventanas, que tenga una mesa, que tenga unas sillas, con eso más que suficiente. Y que obviamente un cartel existe ahí donde se pongan los principios de la mediación, que los vamos a ver más adelante, para que puedan trabajar de manera agradable quienes vayan a realizar esta mediación. Entonces vemos que no es necesario una estructura muy grande ni una inversión muy grande por parte del municipio. Los centros de detención municipal tienen que tener ciertas características, ¿no? Va a haber un área de resguardo de pertenencias, va a haber un área de registro, va a haber un área de celdas, y que obviamente van a tener ciertas características. El área de registro tiene que haber un cartel informativo con los derechos del posible infractor.
En el área de resguardo de pertenencias tiene que haber espacios que cuenten con las condiciones de seguridad para las pertenencias del probable infractor. Las celdas tienen que ser celdas separadas para hombres y mujeres. Es algo ya que tiene que estar establecido, y también tienen que haber espacios para menores de edad en determinado momento, ¿no? Las instituciones públicas municipales son actores también dentro de este modelo homologado. ¿Por qué? Porque son quienes apoyan o sustentan esta parte del juzgado cívico, quienes integran esa visión sistémica, ¿no? Entonces, las instituciones públicas municipales muchas veces también son las que determinan por acuerdos los reglamentos que se tienen que seguir en el municipio. Entonces, por eso es tan importante que ellos participen en toda esta impartición de la justicia cívica, ¿no? Como vemos, son varios los actores que nosotros tenemos dentro de esta justicia cívica, o dentro de este modelo homologado de justicia cívica, y que son importantes. Cada uno de ellos es fundamental para que se pueda llevar a cabo la justicia cívica, la impartición de justicia cívica, y con esto la reducción de la comisión de faltas administrativas en el municipio. Ahora los invito y las invito a que respondan el cuestionario que corresponde a este tercer módulo. Ha terminado el tercer video del curso Justicia Cívica, que corresponde a la unidad 3. Si ya estás listo, responde tu evaluación.